Código vampiro. Capítulo 136. Familia maldita. El sistema le había dado la opción en el momento más crucial de convertir a Peter en un sanguinario o no. Si el sistema se lo hubiera pedido sin previo aviso, Kim probablemente habría dicho que no. Peter los había traicionado, y aunque tal vez no lo volviera a hacer, no había forma de estar seguro. Habría preferido convertir a Layla o a Borden en sanguinarios cuando llegara el momento. Ambos no habían hecho más que ayudarlo en esos momentos. Pero ahora mismo, no se trataba de lealtad, no se trataba de lo que estaba bien o mal, sino de si Kim quería salvar su vida. Sin duda, convertirse en vampiro era mejor que morir, ¿verdad? Lo haré. Dijo Kim. Si tras confirmar que quería convertir a Peter en un sanguinario, apareció una nueva pantalla frente a él. Una que le daba instrucciones detalladas. Kim, ¿qué te pasa en los ojos? Preguntó Layla. Kim no lo sabía, pero en cuanto aceptó activar la habilidad de su ritual de sangre, sus ojos comenzaron a brillar. Se vieron tenues círculos rojos alrededor del iris, similar a cuando activó su habilidad de influencia. Justo después, empezó a seguir las instrucciones una por una. Por favor, proceda insertando la sangre del anfitrión en la boca del objetivo. Kim se quitó el equipo y lo devolvió al espacio dimensional. Luego, usando una de las puntas de la flecha de Layla, le infligió un corte en la mano, creando una nueva herida. Colocó la mano justo encima de la boca de Peter, quien apenas respiraba, y dejó que la sangre goteara. Tocó la punta de su boca y comenzó a caer lentamente dentro de su cuerpo. Sus dedos, que antes estaban inmóviles, comenzaron a contraerse, y una sensación cálida comenzó a recorrer su cuerpo. En su interior, se veía como las células sanguíneas de Kim se unían a las de Peter y, poco a poco, todas comenzaban a cambiar por todo su cuerpo. Entonces, Peter abrió mucho los ojos y tenía ojeras rojas. Kim no podía explicarlo, pero por un instante, sintió una conexión con Peter y vio lo que sucedía en su interior. Kim, esto no es suficiente, la transformación apenas comienza, pero ahora necesita la sangre de los demás para vivir, gritó el sistema. Chicos, por favor, necesito que todos hagan lo mismo, pidió Kim. En ese momento, el cuerpo de Peter empezó a temblar sin control. Su herida aún no había sanado, pero se movía como si hubiera vuelto a la vida. Kim rápidamente le sujetó ambas manos. Que alguien le abra la boca. Gritó Kim. Borden se acercó rápidamente a la coronilla de Peter y le mantuvo la boca bien abierta. Peter tuvo que forcejear mientras movía la cabeza de izquierda a derecha. ¿Qué le pasa, Kim? Es como si se hubiera convertido en una bestia loca. En cuanto dijo esas palabras, empezó a comprender lo que estaba pasando. La expresión de Kim lo decía todo. Kim iba a salvarle la vida convirtiéndolo en vampiro. Los demás hicieron lo que les indicaron y cada uno exprimió la sangre de la herida anterior, reabriéndola. Finalmente, un resultado. La herida alrededor del estómago de Peter empezó a sanar a medida que sus células la recomponían lentamente. A una velocidad nunca vista a menos que se usara una habilidad curativa. ¿Qué magia es esta? Preguntó Erin en voz alta. Pero los otros dos tenían una expresión de preocupación en sus rostros, pues sabían exactamente lo que estaba sucediendo. Peter comenzó a forcejear cada vez menos hasta que finalmente se calmó y cerró los ojos. ¿Sigue vivo? Preguntó Layla. Borden apoyó entonces la cabeza en el pecho de Peter, y por un momento no se oyó ningún latido, pero luego, muy débilmente, pudo oír un latido. Creo que sí. Dijo Borden, medio confundido. Entonces, al comprobar su respiración, se dieron cuenta de que, efectivamente, seguía vivo. En ese momento, Kim recibió otro mensaje. El ritual fue un éxito. El humano ha sido desangrado con éxito. Se ha creado un vampiro necrófago. Se ha creado una nueva familia. ¿Cómo te gustaría llamar a tu familia? Al ver las notificaciones, un par de cosas lo sorprendieron, y Kim quería respuestas inmediatas. Pero lo primero que necesitaba hacer era quitarse de encima la pantalla que le pedía que nombrara a su familia. ¿Familia? Ahora que has convertido a alguien, pasa a formar parte de tus filas, tiene tu sangre, así que es parte de tu familia. Todo vampiro que convierte a alguien tiene la responsabilidad de cuidar de su familia. El sistema explicó. En ese momento, Kim solo podía pensar en una cosa. Aunque se había vuelto más fuerte gracias a la habilidad, ahora dependía de una sola cosa. La sangre. Sin ella, no sabía cómo sobreviviría. Si pasaba 2 días sin un humano a su lado, ¿qué haría? No podía comer la sangre de bestias ni animales, y si empezaba a luchar usando sus habilidades de sangre, solo haría que dependiera aún más de ella. Apellido. El maldito, así se sentía Kim en ese momento. En ese momento se oyó un fuerte estruendo.
Al girar la cabeza, vieron a un Dalki encima de uno de los mechas, arrancándole un brazo. Estaba cubierto de más sangre que antes, y ya no parecía humano, sino el de una bestia pura. Vaya, parece que tuvimos suerte y solo es una púa. Se oyó una voz detrás del grupo de estudiantes, y cuando se giraron, vieron a Leo allí de pie, aunque no parecía el mismo de siempre. Normalmente llevaría su uniforme militar y su katana a su lado. Pero ahora mismo, llevaba puesto un equipo ligero de bestia negra y roja, y su pecho tenía el diseño de un demonio japonés. Un Oni con cuernos. No habrá necesidad de llamar a los demás ni de usar mi arma alma para algo como esto. Capítulo 137. Sangre verde. En la segunda base militar dentro de una de las escuelas, se estaba llevando a cabo otra reunión. Una vez más, el general jefe no estaba presente, dejando a Nathan y Duke a cargo de los asuntos. Se ha informado del aterrizaje forzoso de una nave Dalki en el planeta Kalari, informó Nathan. En ese momento, los sargentos de primer año tenían expresiones de asombro en sus rostros. No se preocupen. Parece ser una nave extraviada. La torre se comunicó con los Dalki y, por supuesto, dijeron que era un miembro que se había vuelto rebelde. ¡Malditos Dalki!, gritó Duke, golpeando la mesa. Cada año, siguen abriéndose paso en nuestro territorio. Por suerte, parece que solo hay una nave, así que como mucho habrá dos. Claro, la torre nos ha pedido que enviemos. Antes de que Nathan pudiera terminar la frase, Leo se levantó de su asiento y se inclinó ante él. Por favor, permíteme ir. Esos estudiantes son demasiado jóvenes para experimentar algo así, sobre todo en su primera salida. Hay que protegerlos. Nathan se sorprendió bastante al ver a Leo ofreciéndose voluntario de repente. Normalmente, cuando ocurría algo así, nadie arriesgaría su vida contra los Dalki. Al oír esto, Nathan se preguntó si los rumores eran ciertos. Que, por alguna razón, Leo les guardaba más rencor a los Dalki que la mayoría de la gente. O tal vez, simplemente se preocupaba mucho por los estudiantes. Sin embargo, una cosa era segura. Estaba seguro de que si enviaban a Leo, no habría necesidad de enviar a ningún otro profesor o sargento. Mientras el Dalki no tuviera más de 3 púas, Nathan confiaba en él. Bueno, supongo que el asunto está resuelto. Faye, Ailey, quiero que 2 de vosotras estén en espera fuera del portal para su regreso. Si se necesitan refuerzos, pasen directamente. Ailey, cura a cualquiera que necesite atención médica inmediata. La reunión terminó así y todos hicieron lo que se les pidió. Leo se puso rápidamente su equipo mientras las 2 chicas esperaban fuera del portal verde. Parece que la clase de Del lo está pasando mal este año, dijo Ailey. No podría estar más de acuerdo, es casi como si la mala suerte los hubiera estado siguiendo a donde quiera que van, respondió Faye. Leo finalmente estuvo listo, entrando sin dudarlo en el portal poco después. El refugio había respondido a la emergencia y había cerrado todas las puertas. Ningún ciudadano podía salir del refugio por el momento sin autorización militar. 2 mechas habían sido enviados a buscar al Dalki, y ambos llegaron al lugar del accidente. Desafortunadamente para ellos, no había rastro del Dalki. Esta fue la razón por la que los mechas tardaron tanto en descubrir a los estudiantes y al Dalki. Pero una vez que los mechas descubrieron su ubicación, pudieron decirle a Leo exactamente dónde estaban. Hombres, retrocedan. Gritó Leo. Los 2 hombres en los mechas obedecieron. El Dalki sujetaba uno de los brazos del mecha y este no tuvo más remedio que dejar que se lo arrancaran para liberarse. Después, retrocedieron inmediatamente y se colocaron al lado de los estudiantes. Otro más, dijo el Dalki al ver a Leo caminando hacia él con la mano en la funda. Realmente son gérmenes para todo este universo, miren cuántos de ustedes ya hay en este planeta. El Dalki parecía gravemente herido, pero eso no engañó a Leo. Usando su habilidad, pudo ver el aura poderosa que emanaba de él. El Dalki no se había rendido aún. ¿Por qué luchan contra nosotros?, preguntó Leo. En respuesta a su pregunta, el Dalki lo ignoró y se lanzó a atacar. Leo respondió a sus acciones girando hacia adelante y, con un rápido desenvainado, sacó la katana de su vaina y la guardó en un instante. El Dalki no sintió nada cuando su brazo fue cercenado limpiamente. No hubo resistencia como todo lo demás antes, era como si la espada pudiera ignorar todos los atributos. El brazo salió volando por los aires y aterrizó a cierta distancia detrás de Leo mientras sangre verde brotaba de la herida abierta. Tú. Señaló el Dalki con la otra mano. Sé quién eres. Los demás me advirtieron sobre ti. Por desgracia para él, antes de que pudiera terminar de hablar, también le habían cortado la cabeza. ¿Era este el único?, preguntó Leo.
Por un momento, los estudiantes olvidaron hablar, demasiado asombrados por lo que acababan de ver. Aquello que luchaban por derrotar con todos juntos murió sin más. Sí. Es el único que vimos, respondió Layla. Los dos mechas corrieron hacia adelante y se arrodillaron. Gracias por protegernos, sargento Leo. No me des las gracias, respondió Leo. Por suerte, el Dalki ya estaba en las últimas. Debieron de haber hecho un buen trabajo hiriéndolo antes de que yo llegara. Los dos soldados se miraron en respuesta. Sabían que sus habilidades apenas tenían efecto en el Dalki. De hecho, ni siquiera habían logrado asestarle un solo golpe. Casi todas las heridas que tenía el Dalki ya estaban allí antes de que llegaran. No habrán sido los estudiantes, ¿verdad? Pensaron al unísono. Si Leo hubiera podido ver sus expresiones, también se habría dado cuenta de que no eran ellos quienes habían herido al Dalki. Leo y los dos soldados estaban ocupados inspeccionando al Dalki, a ver si encontraban algo que indicara su presencia. Mientras lo hacían, los demás seguían atendiendo a Peter, asegurándose de que estuviera bien. En contraste, la atención de King estaba centrada en otra cosa. Sus ojos estaban fijos en la mano del Dalki, que no estaba muy lejos de ellos. Empezó a acercarse y Borden pronto se dio cuenta de lo que estaba mirando. Inspeccionar Dalki. Una raza mitad humana, mitad bestia, mitad humana, mitad bestia. King lo miró con expresión confusa. ¿No son los Dalki extraterrestres? Aunque sentía curiosidad, inspeccionó el brazo, solo para confirmar algo más. Inspeccionar sangre Dalki. Consumir la sangre tendrá efectos desconocidos en el huésped sistema, ¿sabes qué hará la sangre Dalki? Preguntó King. No, respondió el sistema con bastante brusquedad. Pero te diré esto. Si te hiciera algún daño, el sistema te avisaría. King se acercó al brazo y mojó el dedo en la sangre verde. Al principio la olió un poco. Tenía un aroma dulce con un toque de menta, que le recordaba a la pasta de dientes. ¿Debería? Pensó King. El sistema dijo que no me haría daño, ¿verdad? Capítulo 138. Fin de las evaluaciones. Al observar la sangre verde, King no estaba seguro de qué haría. El sistema ya había confirmado que no tendría efectos secundarios negativos. O al menos no era venenosa. Sin embargo, le sorprendió que el sistema no supiera qué hacía. A menos que le estuviera ocultando información, lo cual, de nuevo, era posible. Pero si el sistema decía la verdad, ¿significaba eso que ninguno de los vampiros, antiguos o actuales, interactuó jamás con la raza Dalki? Pero entonces, ¿cómo conocía el sistema las armas de las bestias? De repente, todo se volvió confuso para King, ya que las líneas temporales simplemente no tenían sentido. Los humanos habían descubierto el uso de los teletransportadores y los planetas bestia en este sistema solar solo después de luchar contra los Dalki. La tecnología de portales estaba allí originalmente. Sin embargo, los vampiros nunca habían oído hablar de ellos, pero aún así tenían acceso a armas bestiales. En ese momento, era evidente que King no tenía todas las piezas del rompecabezas, y solo pensarlo le daría dolor de cabeza. Bueno, aquí vamos. La tentación era demasiado. King imaginó que cualquiera en su situación habría hecho lo mismo. Cuando la sangre tocó su lengua, una sensación a menta invadió su cuerpo. Similar a la pasta de dientes, no era agradable, pero no era exactamente mala. Al bajar por su garganta, sintió un extraño hormigueo en todo el cuerpo y luego comenzó a extenderse por todas partes como si estuviera en llamas. En ese momento, King quería hacer lo que fuera para liberar la energía. Se ha consumido sangre de Dalki de nivel 1, un aumento del 10% en todas las estadísticas, durará una hora. El hormigueo que King sintió por todo el cuerpo era difícil de describir, y la mejora que obtuvo al obtenerla fue asombrosa. No era una cantidad fija como las anteriores, sino un aumento porcentual. Lo que significaba que, a medida que se fortalecía, la mejora también aumentaba. King volvió a mirar el brazo y pensó si habría alguna forma de llevárselo. Desafortunadamente, parecía que la materia inerte no podía entrar en el espacio dimensional. Cuando King regresó a la escuela, decidió hacer más pruebas. Primero, colocó un frasco en el espacio, y el objeto entró sin problemas. Luego, usando un poco de sangre que había obtenido de Layla, la colocó en el frasco e intentó volver a introducirla en el espacio. Pero se negaba a entrar. Una vez que extraía la sangre, volvía a entrar. King hizo más pruebas probándolo con ciertos animales y otras cosas, y parecía que ningún tipo de materia viva, incluidas las plantas, podía almacenarse en ese espacio. Fue una pena, pero no pudo colocar el brazo en el espacio.
Pero para entonces, Leo y los otros dos ya habían terminado de revisar el cadáver de Dalky. Estos dos te acompañarán de vuelta a la escuela. Asegúrense de que todas tus heridas sean atendidas. De vuelta a la escuela. Se quejó Erin. ¿Qué hay de la evaluación? Se canceló, todos los estudiantes del refugio ya han vuelto a la escuela y todos los que estaban cazando han regresado, respondió Leo. En ese momento, Erin supo que no podía hacer nada más que esperar a que la escuela hiciera un anuncio oficial. Mientras los demás se marchaban con los soldados, Leo agarró la muñeca de Kim. Parece que cumpliste tu palabra y los protegiste, dijo Leo. Supongo que estás de nuestro lado después de todo. Kim no supo qué responder. Las repentinas palabras de Leo fueron, como mínimo, una sorpresa. Pero al mirar más allá de Kim, Leo se fijó en Peter. Se veía ligeramente diferente y tenía un ligero matiz púrpura en su aura, similar al de Kim. Aunque Leo nunca le había enseñado a Peter, no estaba seguro de si Peter siempre había tenido esa aura. Sigo vigilándolos, dijo Leo. Pero por ahora, descansen. Kim salió corriendo y siguió a los demás, pero no pudo evitar recordar las palabras de Leo. Nos estaba vigilando. Si antes no estaba seguro, ahora sí lo estaba. Leo sabía que era diferente, y se dio cuenta de que Peter también lo estaba. Pero al mirar a Peter, Kim no estaba seguro ni siquiera de que era él mismo. Al realizar el ritual de sangre, Kim había asumido que Peter se transformaría en un vampiro o un mediano, como al principio. Pero en cambio, Peter se había convertido en algo llamado vampiro ghoul. Justo entonces, mientras el grupo seguía cargando a Peter sobre sus hombros, pareció que empezaba a despertar. «Oye, Kim, ven aquí», gritó Layla. Parece que está despertando. También había varias personas que parecían estar esperando a sus seres queridos. Fex se dirigió a la salida como si no tuviera ninguna preocupación, pero justo al llegar, pudo ver las puertas que daban al exterior, donde el sol brillaba intensamente. «Es hora de poner a prueba este anillo», dijo Fex. Cerró los ojos y dio un paso hacia el sol, y no ocurrió nada. No sentía picazón ni ardor como cuando había pasado por su entrenamiento. Era igual que cuando estaba en la oscuridad. Con una gran sonrisa, continuó caminando y comenzó a explorar la ciudad. Desde la estación de la ciudad, pudo ver el límite a lo lejos. La ciudad estaba rodeada por una gran muralla, que era casi más alta que todos los rascacielos que los rodeaban. En los edificios también había varios anuncios de diferentes cosas, pero lo que más veía eran compañías que vendían libros de habilidades o reclutaban viajeros para unirse a su facción. Después de caminar un rato, Fex decidió pasar por lo que parecía una tienda de comestibles. Vio salir a un hombre con una bolsa llena de comida y bebidas. Quizás pueda conseguir eso llamado vino, la bebida de la que hablaba mi abuelo, en esta tienda, pensó Fex. Al entrar, empezó a buscar en la sección de bebidas un artículo etiquetado como vino. Sin embargo, mientras caminaba por la tienda, notó que la gente seguía mirándolo constantemente. «Tengo mi habilidad suprimida, ¿verdad, Ann?», preguntó Fex. «Sí, ya no siento tu presencia. Entonces debe ser solo mi belleza natural». Tras ignorar a las miradas de reojo de la gente, finalmente encontró la bebida etiquetada como vino. «Hay tantas, supongo que todas saben igual, ¿verdad?». Tomó una botella al azar y corrió al mostrador, esperando su turno. «Me gustaría comprar esto, por favor», dijo Fex mientras sacaba su tarjeta de crédito. «¿DNI, por favor?», preguntó el dependiente. «¿DNI?», preguntó Fex confundido. Sin saberlo, todos los ciudadanos de la Tierra debían llevar consigo un DNI. Si Fex hubiera prestado atención en sus clases, habría sabido que obtendría uno falso al cumplir los 18. «¿Cuántos años tienes, chico?», preguntó el dependiente mientras lo miraba de pies a cabeza. 16, ¿puedo comprar esta bebida entonces? Tengo el dinero, dijo Fex con una sonrisa inocente. No, claro que puedes, dijo el dependiente, sonriendo mientras procedía a pagar, como siempre. Cuando Fex salió de la tienda, el dependiente abrió inmediatamente la pantalla y marcó el 111. Hola, quiero denunciar a alguien en la calle Bader. Sí, parece un estudiante que está evadiendo el servicio militar, cabello negro, con gel, lleva un pendiente. Tampoco parecía llevar identificación. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 140. Familia Sanguinis. Caminando por la calle con la mochila en la mano, Fex sonreía ampliamente. Su abuelo lo había cuidado casi toda su vida y solo hacía unos años que había decidido entrar en un sueño eterno y ceder el control de la familia a su padre. Pero Fex nunca olvidó las historias que su abuelo le contaba, las innumerables cosas que la tierra les ofrecía como vampiros.
Claro, habían pasado muchos años desde que su abuelo había visitado la Tierra, pero de lo único que nunca dejaba de hablar era de esa bebida llamada vino. Por eso Fex lo puso en lo más alto de su lista de cosas por hacer cuando finalmente visitara la Tierra. ¿Te están siguiendo, sabes? Dijo Am. Sí, me doy cuenta, respondió Fex. ¿Ya nos encontró la familia? Preguntó Am. Fex empezó a olfatear el aire cuando notó que al menos 4 personas los seguían a distancia. No, no huelen a vampiros, probablemente sean humanos. ¿Pero por qué nos siguen? Dijo Fex. Aunque Fex no prestaba mucha atención durante sus lecciones, había una ley que le habían inculcado. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te rebeles ante los humanos. Si descubrían quién eras, solo tenías 2 opciones. Traerlos contigo para convertirlos en un vampiro o matarlos. Ahora mismo estaba seguro de no haber hecho nada que lo hiciera parecer sospechoso. Aunque existía una ley que prohibía revelar que eras un vampiro, no existía ninguna que dijera nada sobre pelear con humanos. Fex decidió doblar una esquina hacia un callejón oscuro para enfrentarse a los humanos que lo seguían. Sé que me siguen, dijo Fex. ¿Es porque compré esto? Levantó la bolsa de plástico que contenía la botella de vino. Mira, sé que los tiempos son difíciles, pero he oído que las ciudades eran bastante ricas. Si quieres, puedo comprarte otra botella, ofreció Fex. Los 2 hombres se acercaron a Fex. Tranquilo, no buscamos problemas, dijo uno de ellos. Solo queremos confirmar tu edad y si llevas algún documento de identidad, dijo el otro. ¿Se trata de mi edad otra vez? ¿Qué pasa con este lugar? Ya dije que tengo 16 años y, en cuanto a la identificación, debo haberla perdido en alguna parte, exclamó Fex. Los 2 hombres se miraron entonces. Cuando la gente intentaba evitar el servicio militar, era bastante común deshacerse de sus identificaciones. Intentaban vivir su vida por otros medios, sin mostrar nunca su identificación. Pero Fex parecía joven y también les había confirmado su edad. No hacía falta más preguntas. Las acciones que debían tomar estaban claras. Disparen cuando estén listos, dijo el primer hombre. Parece que tendré que luchar para salir de esta, pensó Fex. Pero sabía que debía tener cuidado de no usar ninguna de sus habilidades vampíricas. Pero eso no significaba que tuviera que abstenerse de usar sus habilidades normales. Dio un paso al frente y sintió un pequeño dolor agudo en un costado del cuello. Ese chico será la ruina de esta familia, dijo Lee. El muy tonto nunca prestó atención a sus clases, pero siempre escuchaba las historias locas de mi padre. ¿Sabemos a dónde lo han llevado? Nuestras fuentes dicen que lo llevaron a una base militar para ser admitido en la escuela militar. Cuando lo encontraron, pensaron que era un evadido del servicio militar, respondió el mismo subordinado. Lee estaba ocupado pensando qué hacer. Si las demás familias se enteraban de lo sucedido, su familia se convertiría en el hazmerreír de la comunidad vampírica. Aún más preocupante era que si se descubría su secreto, su familia también sería castigada. Por suerte, parecía que la noticia aún no se había extendido. Las demás familias vampíricas estaban demasiado ocupadas hablando de la nueva familia que había aparecido. Lee miró entonces a los 5 subordinados que tenía delante y estaba decidiendo a quién sería mejor enviar. Plata, dijo Lee. Sí, señor. Respondió una subordinada poniéndose de pie. Tal como su nombre indicaba, tenía una larga y brillante cabellera plateada recogida en una coleta que casi le llegaba a las rodillas. Como fiel caballero de sangre de la familia Sanguinis, me encomiendo recuperar a Fex y devolverlo a nosotros. Asegúrate de que nadie lo sepa. Eres libre de usar los recursos de la familia como creas conveniente. Sliver se inclinó de nuevo. Cumpliré mi tarea sin falta, dijo con voz segura. La reunión había terminado y todos habían salido de la sala, dejando a Lee con sus propios pensamientos. El mundo humano, hace mucho tiempo que no me aventuro allí. Quizás esta sea una buena experiencia de aprendizaje para él. Al recordar su tiempo en la Tierra, una rabia interior comenzó a consumirlo y el vaso que sostenía en su mano se hizo añicos. Le enseñará lo crueles que son esos malditos humanos con los otros mundos. Capítulo 141. Cancelada. Todos los estudiantes de la expedición se habían reunido y fueron llevados al salón de actos de primer año. No se les permitió regresar a sus dormitorios ni guardar su equipo. Solo podían hablar entre ellos y especular sobre por qué se había cancelado la expedición. Poco a poco, una atmósfera extraña comenzó a llenar la sala. No era normal que algo así sucediera tan repentinamente. Vi a algunos de los mechas de la ciudad salir del refugio, dijo un estudiante. ¿En serio? ¿Por qué movilizarían esas cosas?
Creí que dijeron que la bestia de mayor nivel del planeta era de nivel intermedio. ¿No oíste? Intervino otro estudiante. Un estudiante vio humo negro a lo lejos en el desierto. Parecía que provenía de una nave. ¿No querrás decir? Jadeó el estudiante. Así es, oí que podría haber sido un Dalki, respondió el otro estudiante. Se hizo un recuento de personas, y se hizo más de una vez. Tras completar el recuento, parecía que los profesores tenían cara de preocupación mientras hablaban entre ellos. Fai se paró frente a todos los de primer año, preparada para hacer el anuncio, pero seguía esperando a que llegara toda la información. Un soldado se acercó a su lado y le susurró algo al oído, tras lo cual hicieron varios recuentos más. ¿Estás segura? Respondió Fai. ¿Has revisado la escuela? ¿Quizás ya han regresado? El soldado asintió. Fai solo pudo apretar el puño. El informe decía que habían encontrado los cuerpos de Hugo y Ben en el desierto. Pudieron confirmar que habían muerto a causa de los Dalki. Sin embargo, los otros 3 de su grupo nunca fueron encontrados. Lo único que podían asumir era que los Dalki también los habían matado. Los 5 formaban parte del grupo, así que era la conclusión más lógica. ¡Atención!, gritó Fai. Los estudiantes inmediatamente se pusieron en fila y la saludaron. Entonces, una pantalla holográfica apareció detrás de ellos. Era el marcador con las puntuaciones de todos los equipos. Antes que nada, como ya saben, la expedición ha sido cancelada, explicó Fai. Lo que esto significa para todos ustedes es que los puntos que obtuvieron en los 2 primeros días antes de que terminara la expedición serán su puntuación final para este examen. ¿Qué? Exclamó Erin, y no era la única. En ese momento, su grupo aún tenía todos los cristales de lagarto alado que habían obtenido del grupo de Berk. No habían tenido tiempo de volver al refugio para que los contaran. Al observar la posición de su equipo, seguían teniendo la misma puntuación que antes y estaban ubicados en la mitad de todos los demás grupos. Mientras que el grupo de Berk seguía en la cima. Basta, hay cosas más importantes que el examen. Fai gritó, calmando la charla entre los estudiantes. Ahora mismo hay una alta probabilidad de que algunos de sus compañeros hayan muerto en este examen. Y lo peor de todo es que fue a causa de la amenaza contra la que todos hemos estado entrenando, los Dalki. La charla se reanudó y esta vez estrelló su arma contra el suelo. Se oyó un fuerte golpe, cuyas vibraciones rebotaron en las paredes y resonaron por todo el salón. Los Dalki han sido eliminados rápidamente, y parece que no fue un ataque planeado, sino una nave extraviada. Fue un evento desafortunado, pero estas cosas pasan de vez en cuando. Pero esto les recuerda por qué debemos entrenar tan duro todos los días, y espero que lo recuerden. Tendrán los próximos 2 días libres para descansar, después las clases volverán a la normalidad y descansen por la noche. Pueden retirarse, dijo Fai, terminando su discurso. Inmediatamente después de que Fai se fuera, el ruido en el pasillo volvió a su punto máximo. Los estudiantes no podían creer lo que había sucedido y pronto comenzaron a darse cuenta de que el grupo probablemente había sido asesinado por los Dalki. Pero a Erin no le importó nada de eso. Tú. Gritó y señaló a Kim. ¿Por qué ocultaste tu fuerza? Si hubieras luchado con nosotros ese día en lugar de esconderte bajo ese paraguas, habríamos obtenido una mejor puntuación. Espera, cálmate, Erin, dijo Layla mientras intentaba interponerse entre las dos. Yo tampoco estoy contenta contigo, Layla, sabías todo esto, ¿verdad? Erin la miró con el ceño fruncido antes de volverse hacia Kim. ¿Y qué pasa con tu extraño poder? ¿Cómo curaste a Peter? Debería haber muerto. No más excusas, quiero respuestas de todo lo que pasó. Gritó. Erin volvió a mirar el marcador, viendo que estaban en el medio, y luego volvió a mirar a Kim, solo que esta vez tenía la cara llena de lágrimas. Si eras tan fuerte, ¿por qué no ayudaste? Las lágrimas corrían por su rostro. Kim supo desde el principio, por las acciones de Erin, que esta evaluación era importante para ella, pero su comportamiento actual era casi obsesivo. Todos se esforzaban por ser los mejores o triunfar, pero no así. Estas acciones no eran normales. Creo que es mejor que volvamos a nuestra habitación, dijo Layla. Allí podemos explicarlo todo y estoy segura de que Peter tiene muchas preguntas. Mientras se informaba a los estudiantes de primer año de lo sucedido, los 3 generales tenían su propia reunión. Estaban en el último piso de la academia, sentados en una mesa redonda en la oficina del general jefe. La única silla vacía era la del general jefe. Nathan, el jefe de los de primer año. Duke, el jefe de los de segundo. Y el último general, Mike, el jefe de comunicaciones.
Su trabajo consistía en coordinarse con las demás bases militares y planificar ejercicios o misiones conjuntas. Los tres permanecieron sentados en silencio, y Nathan y Duke no pudieron evitar intercambiar miradas. Hasta que Duke finalmente rompió el silencio. Me pregunto cuántos de tus estudiantes habrían muerto en esa expedición de no ser por ese sargento Leo tuyo, dijo Duke. Dudo que tengas la fuerza para enfrentarte a un Dalki tú mismo. ¿Estás molesto porque no puedes sobornarlo para que se una a tu causa con uno de esos libros de habilidades terrestres tuyos? Respondió Nathan. Es una lástima que tus tácticas de reclutamiento solo funcionen con esos idiotas débiles de mente. Duke se levantó de su silla y pareció que iba a golpear a Nathan, pero al mismo tiempo, Mike se interpuso frente a los dos. Chicos, tranquilícense, les digo que si los veo heridos al salir de esta habitación o al caminar por la academia, no los curaré y tampoco los dejaré ir con mi sobrina Ailey. Aunque Mike intentó calmarlos, sabía que la mayoría de sus palabras caerían en saco roto. Siempre se habían odiado. Pero entonces, la única persona capaz de calmarlos entró en la habitación. Las puertas se abrieron de par en par y entró un hombre de mediana edad con traje. Tenía el pelo bien cortado y una maleta en la mano. No parecía pertenecer al ejército. Pero en cuanto entró, los tres hombres le hicieron una reverencia. Bienvenido al general jefe. Dijeron todos a la vez. Tranquilos, ya es suficiente dolor de cabeza con esta situación. El general jefe se sentó en su asiento mientras les mostraba un informe inicial a los tres. Todos sabemos que estos extraños ataques llevan tiempo ocurriendo en nuestros planetas bestia. Parece que son cada vez más frecuentes, pero no solo eso, si nos fijamos en el sistema solar bestia. Cada vez que ocurre un ataque, parecen acercarse cada vez más a nuestro planeta de origen. ¿Crees que apuntan a la estación de la ciudad?, preguntó Mike. Tendría sentido, respondió el general jefe. Por ahora creo que estos Dalki solitarios son enviados como exploradores. No tienen ni idea de lo fuertes que nos hemos vuelto en este tiempo ni de las medidas de seguridad que tenemos, pero me temo que esto podría significar que la guerra volverá a comenzar pronto. Tras hablar de estos asuntos con los demás generales, el jefe general continuó hablando de otras cosas. Era raro que estuviera en la escuela, ya que a menudo lo llamaban para las reuniones, pero después de repasar todo lo que había que hacer, había una última cosa que quería mencionar. En un par de semanas, tendremos la visita del señor. Sueño verdadero, lo que significa que necesitaré que prepares a algunos estudiantes para él. Los tres generales intercambiaron miradas incómodas al oír la noticia. Duque, espero que le vaya bien, como siempre, dijo el jefe general. Puede contar conmigo, señor, respondió Duque. Capítulo 142. ¿Eres un qué? Ya era de noche, pero aún quedaba tiempo para que el grupo hablara, antes de que comenzara el toque de queda. Así que todos decidieron ir al baño de chicos para hablar sobre qué había pasado durante la pelea con el Dalki. Para entonces, las lágrimas habían dejado de caer de los ojos ansiosos de Erin, pero aún así Layla continuó consolándola y tranquilizándola durante el camino. Kim no supo cuándo sucedió, pero parecía que ahora estaban más unidos que nunca. Era extraño ver a Layla ayudando a Erin. Cuando llegó a la academia, esta fue una escena que nunca imaginó que vería. Durante todo el pasillo que conducía al baño de chicos, todos guardaron silencio. Era espeluznante. Ninguno sabía exactamente cómo explicar lo sucedido. Peter sentía especial curiosidad por lo que había sucedido después de interponerse entre Kim y el Dalki. «Oye, Kim», susurró Borden, mientras los dos caminaban delante, guiando al grupo. ¿De verdad vas a contárselo todo? ¿No puedes limitarte a hablar de la habilidad de las sombras y olvidarte de lo otro? Entonces, ¿cómo le explicaría lo que le pasó a Peter? ¿Y qué hay de toda la sangre que Layla estaba recogiendo? Respondió Kim. Tienes razón, pero ¿y si se pone histérica y empieza a contárselo a todo el mundo?, preguntó Borden. Kim volvió a mirar a Erin, que estaba detrás de él. Siendo sincero, le parecía que sus prioridades no eran saber nada de Kim ni de Peter, sino por qué había tenido que ocultarle su fuerza en primer lugar. En realidad, dijo Kim. Me preocupa más cómo reaccionará Peter ante todo esto. Finalmente, llegaron al dormitorio de los chicos y todos pudieron entrar en la habitación en paz. Los tres chicos se sentaron rápidamente en la cama de Borden, mientras que las dos chicas se sentaron en la de Kim. Supongo que debería ser yo quien empiece a explicar, dijo Kim mientras se ponía de pie y se dirigía al centro de los dos grupos. Recientemente, como todos sabrán, Borden y yo entramos en el planeta del Portal Rojo. Mientras estábamos allí, descubrí un extraño libro de habilidades que me permitía controlar sombras.
Era un libro extraño, porque desapareció en cuanto aprendí la habilidad. Kim golpeó la superficie de su reloj de pulsera 3 veces. El número cambió repentinamente de 1 a 6. Al golpearlo otras 3 veces, volvió a ser 1. Lo sabía, dijo Erin. Pero, ¿por qué tuviste que ocultárnoslo? Si hubieras querido mantenerlo en secreto, podríamos habernos escondido y habernos alejado de los demás. Por tu culpa, probablemente habríamos perdido la oportunidad de ser los primeros. En ese momento, Kim respiró hondo. Eso es porque tengo un secreto aún más grande que estaba ocultando. Layla y Borden miraron fijamente a Kim, luchando por mantener la mirada fija en él. Sabían que debía haber sido difícil para él decirlo. Borden no estaba muy seguro de si era lo correcto, pero ya se había preparado para lo que fuera que esto sucediera. Sabía que Kim era demasiado bondadoso como para lidiar con esto solo. Si Erin no lo mantenía en secreto, entonces Borden sería quien haría algo al respecto. Soy un vampiro, dijo Kim, mirando a Erin y Peter con nerviosismo. Peter no reaccionó en absoluto, pero no era porque lo hubiera descubierto ni nada, simplemente no podía creer lo que oía. Aún así, todo empezó a tener sentido, en cierto modo, con el paraguas y Layla recogiendo la sangre. Sin embargo, se preguntó si los vampiros eran reales, aunque Erin interrumpió rápidamente sus pensamientos. ¿Qué es un vampiro? Preguntó Erin, con una inocente ignorancia en el rostro. Los demás giraron la cabeza y miraron a Erin. No era raro que alguien no supiera que era un vampiro en estos tiempos modernos. Muchos productos de entretenimiento relacionados con los vampiros habían disminuido con los años. No se habían hecho muchas películas, libros o incluso videojuegos que los presentaran. Sin embargo, en la televisión, a menudo se proyectaban películas antiguas, y era allí donde la mayoría de los demás adquirían conocimiento sobre lo que era un vampiro. Sin embargo, Erin había crecido sin entretenimiento. No había libros, juegos ni películas de fantasía disponibles para ella. Todo su tiempo y educación se centraban únicamente en luchar o aprender sobre el estado actual del mundo. No era la única en esta situación, ya que muchos compartían su ignorancia. Kim se encontraba en una situación similar. Había oído el término vampiro, pero no sabía mucho sobre ellos, así que tuvo que confiar en Layla para que se lo explicara. Con esa confesión, los demás empezaron a explicarle poco a poco que era un vampiro. Cómo eran más débiles a la luz del sol y, sobre todo, que necesitaban sangre humana para seguir viviendo. Toda esta noticia la sorprendió bastante porque le sonaba a mentira. Así que esto es lo que se les ocurrió para intentar dar una excusa de por qué Kim no usó sus poderes, dijo. Bueno, no me lo creo. No creo que exista un humano que necesite sangre para sobrevivir. Si existieran criaturas como los vampiros, ¿por qué no se han revelado ya al mundo? Erin se dirigió a la puerta, abriéndola de golpe antes de decir sus últimas palabras. Me decepcionan. Empezaba a pensar que éramos un equipo, no un grupo de mentirosos. Dicho esto, cerró la puerta tras ella y se fue furiosa. ¿Crees que se lo dirá a alguien? Preguntó Kim. ¿Bromeas? Con una reacción así. Respondió Borden. Ni siquiera ella misma se lo creyó. Le será más fácil convencer a alguien de que es un chico en lugar de que tú eres un vampiro. Bueno, ¿cómo esperábamos que reaccionara? Oh, está bien, puedes tener mi sangre cuando quieras. Por Dios. Layla estaba molesta por los comentarios de Borden, pero al mismo tiempo, no podía negar que había tenido la misma reacción al enterarse. Voy a ver cómo está, solo para asegurarme de que no se lo cuente a nadie. Te contaré mañana, Kim. Aunque Erin no parecía creerlo, Peter, por alguna razón, sí. No sabía cómo explicarlo, pero desde que se fue, su cuerpo se sentía diferente. Su audición había mejorado y no se sentía tan débil como antes. Había algún tipo de conexión que sentía entre Kim y él. Era como si ahora estuvieran conectados, de alguna manera. Lo último que lo convenció fue el hecho de que no estaba muerto. Recordó haber visto el puño del Dalki atravesar su propio estómago. Kim, ¿eso significa que ahora también soy un vampiro? Preguntó Peter. Mientras Peter hacía esa pregunta, Kim no supo qué responder porque Peter no era igual que él. Mientras que Kim era originalmente un mediano, Peter era algo conocido como un ghoul. ¿Qué era exactamente un ghoul vampiro? Pensó Kim. Me temo que no son buenas noticias, dijo el sistema. De todas las posibilidades en las que podría haberse convertido, este era el resultado que menos esperaba. Las palabras del sistema no le dieron mucha esperanza a Kim, y lo que estaba a punto de escuchar disminuyó aún más su optimismo. Capítulo 143. Vampiro necrófago. Últimamente, el sistema parecía traer más malas noticias que buenas.
Kim ya presentía que la palabra necrófago no sonaba muy bien, pero en ese momento Peter parecía estar bien y decidió dejar atrás sus preocupaciones. ¿Qué te pasa?, preguntó Peter preocupado. Oh, no es nada. Solo creo que deberíamos anotar esto en un papel o algo así para que recuerdes lo que te digo, respondió Kim. Luego se dirigió a su escritorio y sacó un papel del cajón. Borden y Peter estaban sobre su hombro, revisando lo que estaba escribiendo. Primero, Kim escribió su nombre arriba y al lado la palabra vampiro. Luego enumeró todas sus fortalezas y debilidades. Superfuerza, curación anormal y la capacidad de ver en la oscuridad. También anotó los poderes que tenía. Luego, debajo, con una línea que se bifurcaba desde arriba, escribió el nombre de Peter y la palabra Ghoul. ¿Soy un Ghoul?, preguntó Peter mirando la palabra. ¿Qué significa eso? Primero, ¿sientes algo diferente, Peter, o has cambiado algo como voces en tu cabeza o cosas raras en tu visión? Kim intentaba ver si Peter también tenía un sistema, pero necesitaba andarse con rodeos. Aparte de que mi cuerpo se siente mejor, no ha habido ningún otro cambio. ¿Y tu habilidad?, preguntó Borden. Recuerdo cuando Kim me preguntó si quería convertirme en vampiro. Dijo que perdería mi habilidad. Peter se dirigió rápidamente a su escritorio, donde siempre tenía una pequeña bola de tierra para practicar. La sostuvo en sus manos e intentó hacer lo que solía hacer, pero no había nada. ¿Qué es lo que no funciona? De verdad no tengo ninguna habilidad, exclamó Peter, presa del pánico. Tranquilo, interrumpió Kim. No te preocupes demasiado, aunque hayas perdido tu habilidad, puedes aprender una nueva. Solo necesitamos encontrar uno compatible, como mi libro de sombras. ¿Quieres decir que puedo tener la misma habilidad que tú?, preguntó Peter. Kim se echó a reír nerviosamente. Desafortunadamente, después de enterarse de que una bestia destruyó la habilidad, interrumpió Borden rápidamente. En fin, déjame intentar explicarte todo lo que sé, dijo Kim mientras tomaba los lápices y escribía una lista de pros y contras junto al nombre de Peter. ¿Listos?, preguntó el sistema. Mientras el sistema explicaba la diferencia entre un vampiro y un vampiro Ghoul, Kim la anotaba en un papel y se la explicaba en voz alta a los demás. ¿Por qué no empezamos con lo positivo?, dijo el sistema. Primero, a diferencia de un vampiro, a un Ghoul no le afecta la luz del sol. Peter respiró aliviado al oír esto. Pensé que tendría que empezar a llevar un paraguas a todas partes. El sistema continuó, y también Kim. Los Ghouls son más fuertes, más rápidos y ven mejor que un humano. Pero su principal fortaleza es su increíble capacidad de curación. Son aún más impresionantes que las tuyas, Kim. Huesos rotos y trozos de carne sanarán al instante. No está tan mal, dijo Borden. Peter, esto significa que podemos decir que tienes la capacidad de autocuración. Hay algunos por ahí. Aunque tendremos que mantenerlo en secreto en la escuela, ya que todos creen que tienes una habilidad terrestre. ¿Qué pasa si alguien me ve o intenta hacerme daño y lo descubre?, preguntó Peter. No te preocupes, no mucha gente conoce la habilidad de los demás estudiantes aparte del personal, pero si llega el momento, puedo intentar despejar su mente con mi habilidad de influencia, respondió Kim. Ahora, la siguiente información es más para ti, Kim, dijo el sistema. Los Ghouls son más leales a su creador, principalmente porque tu sangre reside dentro de su cuerpo. Desafortunadamente, esto significa que tendrás que suministrarle a Peter tu propia sangre. De lo contrario, su cuerpo comenzará a deteriorarse y eventualmente dejará de existir. Mientras consiga un suministro de tu sangre, vivirá para siempre a tu lado. ¿Qué quieres decir con leal?, preguntó Kim. Similar a cómo funciona tu habilidad de encanto, ordenes lo que ordenes, Peter sentirá que no tiene más remedio que obedecer, aunque esto depende de la cantidad de tu sangre que le quede. Cuanto más tiempo pase sin una nueva dosis de sangre, menos dispuesto estará a seguir tus órdenes. En ese momento, Kim se sentía mal por Layla y Borden. Parecía que se estaba tramando un asunto sangriento. Mientras que Kim obtendría su sangre de Layla o Borden, Peter tendría que obtenerla de él, lo que requeriría que Kim obtuviera más sangre de los demás. ¿Y la sangre humana? ¿Tendré que beberla?, preguntó Peter mientras tragaba saliva. Sintiendo una extraña y nueva hambre en el estómago. No, no hay necesidad de beber sangre humana, respondió Kim. De hecho, a diferencia de mí, que me hago más fuerte con sangre humana, no te afectará. Ahora parecía que tenían una idea más clara de cómo funcionaba un Ghoul. Tenía capacidades sobrehumanas similares a las de un vampiro, pero no poseía ninguna de las habilidades vampíricas que Kim tenía a su disposición.
Pero sí poseía una curación sobrenatural que superaba la suya, además de ser capaz de conservar su fuerza bajo el sol. Aunque ya no era demasiado fuerte, una vez que Peter adquirió una habilidad, los demás podían ver que se volvía bastante poderoso. La única desventaja hasta el momento era que necesitaba la sangre de Qin. Aunque Qin decidió omitir la parte de la lealtad en su explicación, ambos ya sentían esa extraña conexión sin tener que decir nada, y Qin presentía que si le pedía a Peter que hiciera algo, lo haría. Pero Qin sabía que el sistema no habría dicho que esta era una de las peores opciones si este fuera el único problema de ser un Ghoul. Ahora, es hora de las desventajas, dijo el sistema. Al oír estas palabras, la mano de Qin tembló un poco, y los demás pudieron notarlo mientras se disponía a escribir lo que el sistema le decía. En primer lugar, Peter ya no puede comer comida normal. Si come comida normal, la vomitará inmediatamente. Esto no sonaba tan mal. Después de todo, Qin estaba en una situación ligeramente mejor. En ese momento, la única comida que disfrutaba era la carne. Todo lo demás parecía provocarle una reacción alérgica, similar a aquella vez que se tomó la píldora de comida. Pero mientras fuera carne, y más concretamente carne roja, podía disfrutar bastante de su sabor. ¿Entonces tiene que vivir solo de mi sangre?, preguntó Qin al sistema. No, la sangre es algo raro y casi no la necesitará. Alimentaría a Peter con más frecuencia solo para mantener su lealtad, pero aún así, un Ghoul necesita una fuente de alimento. El sistema respondió. Bueno, dime de una vez, ¿qué es? Qin respondió de forma molesta. Un Ghoul necesita alimentarse de carne humana, dijo el sistema, con un tono más suave al final. El lápiz que Qin tenía en las manos se había caído sobre la mesa y rodado por el suelo. ¿Qin, algo anda mal?, preguntó Gordon. Luego se giró para mirar a Peter. Peter, ¿no tienes hambre por casualidad?, preguntó Qin. Tengo un poco de hambre, después de todo no he comido desde esta mañana, respondió Peter con sinceridad. La sangre humana estaba bien, pero la carne humana, no era como si Qin pudiera cortarle el dedo a Layla y dárselo a Peter todos los días y, sobre todo, ¿qué pensaría Peter de todo esto? Capítulo 144. En el peor de los casos. Durante todo este tiempo, Qin básicamente les había estado repitiendo a los demás lo que el sistema le había dicho, asegurándose de omitir las partes innecesarias. Tenían derecho a saber sobre el asunto de los vampiros, especialmente porque ambos estaban estrechamente involucrados, pero no había razón para que supieran del sistema. Pero cuando el sistema dijo la última línea, no pudo ocultar la sorpresa por las palabras pronunciadas y ahora estaba pensando cómo darle la noticia a Peter. Peter, tal vez, sea mejor que te sientes un momento. Esto, dijo Qin. ¿Qué? ¿Por qué? Peter lo miró, inquieto. Me estás asustando aún más. Siéntate, dijo Qin, pero al decir esto, sus ojos comenzaron a brillar un poco. Peter no sabía por qué, pero sentía que necesitaba terminar la tarea de inmediato. Después de sentarse en la cama, Qin intentaba encontrar la mejor manera de expresar la mala noticia con palabras. Veo que esto es problemático, así que déjame darte una solución por ahora, dijo el sistema. Como medida temporal, podría sobrevivir unos días con carne animal cruda, pero tarde o temprano tendrás que conseguirle carne humana. Miró a Peter a los ojos y finalmente encontró el coraje para decirle. Ser un Ghoul significa que ya no puedes comer comida normal. Tendrás que comer carne cruda de ahora en adelante. ¿Carne cruda, como comida sin cocinar?, preguntó Peter. ¿Pero no me enfermaré? Son portadores de tantas enfermedades y el cuerpo humano no está diseñado para procesar alimentos crudos. Mientras Peter seguía hablando, sus palabras se aceleraban a medida que entraba aún más en pánico. Quizás te equivoques, ¿por qué no intento comer algo normal y veo cómo me va? Por Dios, Peter, escúchate, gritó Gordon. Sé que esto debe ser aterrador, pero escucha. Qin solo intenta ayudarte. En ese momento, Gordon y Qin decidieron ir a la tienda cercana a comprar algunas cosas como prueba mientras le pedían a Peter que se quedara en la habitación. Una vez más, aunque Peter estaba asustado y quería ir con ellos, una sensación se transmitía de Qin a Peter, haciéndole sentir que tenía que obedecer. Supongo que esto es a lo que se refería el sistema. Puedo sentir una conexión entre nosotros dos. Qin pensó. Mientras caminaban hacia la tienda, Qin guardaba un silencio terrible, lo que hizo sospechar a Gordon que le ocultaba algo más. Anda, cuéntamelo entonces, dijo Gordon. Podrías haber ido a la tienda sola, pero querías que te acompañara. Se trata de Peter, dijo Qin en voz baja. No le conté todo a Peter, ser un Ghoul no significa que tenga que comer carne cruda, necesita comer carne humana cruda.
La carne animal cruda solo funciona por un corto tiempo. De repente, Borden se detuvo en seco. Kim, hablo en serio cuando sugiero esto, pero ¿no sería mejor matar a Peter? Y antes de que digas nada, escúchame. Ya intentó quitarnos la vida y ahora sabemos el motivo. Pero me temo que esto solo te causará más problemas en el futuro. Él te salvó la vida y tú le salvaste la suya, y si llevo un marcador, todavía necesita salvarte una vez más para empatar. No es el tipo de persona que pueda con esto, y si lo atrapan, no creas que no te entregará. No lo hará, no puede, respondió Kim. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Preguntó Borden, un poco sorprendido por la repentina respuesta de Kim. A Kim le costaba explicarlo, pero ahora podía sentir la conexión entre ambos. Esencialmente, toda la existencia de Peter dependía de él, y mientras Kim se lo pidiera, Peter lo haría. Bueno, puedo decirte que no aceptarás mi sugerencia, pero déjame decirte esto, dijo Borden. Quitar una vida no es tan fácil como crees. Aunque Kim conocía el peso de las palabras de Borden, lo que Borden no sabía era que Kim ya lo había hecho y que era más fácil de lo que esperaba. Quizás para un humano no fuera tan fácil, pero no podía decirse lo mismo de un vampiro como Kim, especialmente de aquellos que lo merecían. Eso. Los dos siguieron yendo a la tienda y compraron todo tipo de paquetes de carne. Borden estaba listo para usar su reloj de pulsera, pero Kim simplemente lo pagó. ¿Cuándo te hiciste tan rico? Preguntó Borden. Tengo mis métodos. Kim le devolvió el guiño con una sonrisa. Finalmente, los dos regresaron al dormitorio donde Peter los había estado esperando. Estaba en el mismo sitio que cuando lo dejaron. «Qué bien huele», dijo Peter. «¿Qué trajiste?» Kim sacó los paquetes de comida. Algunos eran trozos crudos de carne y cerdo, mientras que otros eran comida precocinada ya cocinada. Peter no necesitó ver nada porque su olfato ya le decía cuál olía mejor. Fue una de las primeras señales claras de que había cambiado. En cuanto entraron en la habitación, el dulce aroma inundó toda la estancia, y no provenía de la carne cocida. «Bueno, ¿quieres probar primero la carne precocinada?», preguntó Kim. «Pero te digo que te vas a enfermar con esto». «No, está bien», dijo Peter con resignación en la voz. «Solo dame lo demás». Pusieron el filete crudo en un plato y lo pusieron justo delante de Peter. «¿De verdad se lo va a comer?», preguntó Borden. «No sé, a mí también me parece muy rico», respondió Kim. «No sé si intentas hacerte el gracioso o qué», dijo Borden con cara de disgusto. Peter no tardó mucho en zambullirse. Ver el filete crudo delante de él, de repente, hizo que su hambre creciera cada vez más, hasta el punto de no poder contenerse, y sin siquiera usar el cuchillo y el tenedor que tenía a su lado, cogió el filete con ambas manos y empezó a morderlo. Sus dientes, antes sin filo, se habían afilado como los de un león, ayudándolo a despedazar la carne. Y después de solo un par de minutos, el filete entero había sido devorado. Se oyeron sollozos desde su silla. «Soy un monstruo», gritó. «Peter», dijo Borden. «Eres menos monstruo ahora que antes, al menos sabes lo que eres y lo que hiciste antes estuvo mal». «¿Cómo crees que se siente Kim después de salvarte la vida y que digas eso delante de él?» Peter sabía que Borden tenía razón, así que se secó las lágrimas y se levantó sonriéndole a Kim. Al hacerlo, sus dientes estaban ensangrentados por la comida. «Gracias, Kim, lo siento por ser tan egoísta». Con el experimento terminado y los otros dos sintiéndose un poco mejor, guardaron el resto de la carne cruda en la nevera. Pero el único que durmió bien fue Peter. Los otros dos estaban absortos en sus pensamientos. Borden no podía dejar de pensar en que estaba durmiendo en una habitación con un caníbal. Al menos Kim solo le chuparía la sangre, pero con Peter, podría despertar con un brazo amputado. Mientras Kim pensaba algo similar. «Sistema, ¿sabes cuánto tiempo tardará en tener ansias de carne humana? ¿Seguiré siendo capaz de controlarlo?», preguntó Kim. «Su hambre superará tus órdenes, pero no te atacará. Sin embargo, no estoy seguro de cuánto tiempo tardará. En el mejor de los casos, una semana». «¿Y en el peor de los casos?», preguntó Kim. «Mañana». Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, Audionovelas. Capítulo 145. Los cristales. Llegó el día siguiente y cuando Borden despertó, tenía unas ligeras ojeras. Kim finalmente logró dormir un poco, pero tampoco parecía haber leído mucho mejor. «¿No dormiste mucho?», preguntó Kim. Borden negó con la cabeza mientras miraba a Peter, que parecía seguir durmiendo plácidamente. «Al menos todavía parece humano». Todos los estudiantes de primer año tenían los 2 días libres después de la expedición. Con los 2 días libres, Kim sabía que debía darse prisa y encontrar una solución para la situación de Peter.
Era una ciudad grande donde no solo estaban los estudiantes, sino también los trabajadores y soldados. Era inevitable que hubiera una morgue en la ciudad. Aunque no ocurrían crímenes con resultado de muerte, como en una ciudad normal, ya que la mayoría de los ciudadanos eran soldados, eso no significaba que no los hubiera. Una cosa era segura. No querían sacar un cuerpo de la morgue de la escuela donde estaban. Sería demasiado obvio y se llevaría a cabo otra investigación. Mientras Kim pensaba qué hacer, llamaron a la puerta. Al abrir, se sorprendieron al ver a Layla allí. Estaba sola, pero vino a contarles la situación con Erin. Parece que se ha calmado un poco, dijo Layla. Y, para ser sincera, fue extraño. En realidad no le molestó que fueras un vampiro, incluso después de que intenté explicárselo, sino que podrías habernos ayudado más durante la evaluación. En fin, ¿qué hay de él? Kim continuó explicando lo que le había pasado a Peter y cómo se había convertido en un ghoul. Cuando Kim mencionó esto, su rostro se ensombreció de inmediato. Había leído suficientes libros como para conocer algunas de las desventajas de estar cerca de un ghoul. Algunos eran criaturas sedientas de sangre, mientras que otros ansiaban constantemente carne humana. Y tras escuchar la explicación de Kim, parecía tener razón. ¿Sabes? Después de verte convertir a Peter, pensé que me ocultabas algo, pero supongo que era algo que te daba miedo, y la verdad es que ser un vampiro mola, pero ser un ghoul no tanto, dijo Layla. Kim empezó a pensar en lo que Layla acababa de decir. Antes de que todo sucediera, estaba considerando seriamente convertir a Layla en vampiro. Sin embargo, el sistema había establecido que este resultado, que alguien se convirtiera en ghoul, era una de las opciones. Sistema, si usara el ritual de sangre con Layla, ¿tendría el mismo resultado? Preguntó Kim. La verdad es que no estoy seguro, depende de la persona y la situación en la que se encontrara. Quizás Peter se transformó por lo cerca que estaba de la muerte cuando se formó el ritual, pero quizás se habría convertido en uno de todos modos, considerando lo débil que era su mente. No puedo decir que no vaya a suceder, pero creo que Layla tendría más probabilidades de convertirse en otra cosa. Por ahora, Kim decidió guardarse las palabras del sistema. Ya tenía suficientes problemas con los que lidiar, y no necesitaba otros y Layla iba a convertirse en algo aún más problemático que un ghoul. Ah. Casi lo olvido, dijo Borden, mientras se metía debajo de la cama y sacaba una pequeña bolsa antes de lanzársela a Kim, quien la atrapó. Kim abrió la bolsa y notó que parecía estar llena de cristales. Como la expedición terminó antes de tiempo, podemos quedarnos con todos esos. ¿Te refieres a estos? Preguntó Kim con una expresión de emoción en el rostro. Sí. Los cristales de lagarto alado que pediste, respondió Borden con una sonrisa. Al mirar la bolsa, parecía haber unos 30. Kim no podía imaginar lo que el grupo habría hecho para conseguir tantos. Pero ahora entendía por qué Erin estaba tan molesta. Con esa cantidad de cristales, su grupo habría liderado la clasificación. Ahora mismo, tenía suficientes cristales para crearse un disfraz. La capa que Sam usó era lo suficientemente resistente como para bloquear los golpes de sangre de Kim, a la vez que flexible. Si pudiera usarla para crear un conjunto completo de ropa, por fin podría luchar durante el día. Aunque al principio no estaba seguro de a quién recurrir para diseñar un disfraz, de repente pensó en alguien. Logan, si había alguien bueno creando cosas y sabiendo si algo era posible o no, él sería a quien acudir. Aún así, no podía dejar a Peter como estaba, no con la posibilidad de que se convirtiera en un monstruo hambriento de carne. Borden notó que Kim parecía tener algún problema. Debía de haber una razón por la que les había dicho a él y a Layla que reunieran tantos cristales como pudieran. Vayan y hagan lo que tengan que hacer, dijo Borden. Layla y yo podemos solucionar el problema. De todas formas, tengo una idea. ¿Estás segura? ¿Y qué hay de los demás? ¿Quieres que les pague por esto? Preguntó Kim. ¿Estás bromeando? Dijo Layla. Kim, si no hubiera sido por ti cuando los Dalki atacaron, todos habríamos perdido la vida, incluida Erin. Por mucho que diga que está enfadada contigo, no puede negar que nos salvaste la vida. Lo mínimo que podríamos hacer es darte estos cristales gratis. Kim los miró una vez más y supo que si había alguien en quien podía confiar, ese sería Borden, y más aún con la ayuda de Layla. De acuerdo, avísame si hay algún problema. Debería estar en la zona VIP de arriba. Después de eso, Kim salió rápidamente de la habitación con los cristales en la mano. ¿En la zona VIP? Dijo Layla. Me pregunto qué estará haciendo ahí. ¿Quién sabe? Dijo Borden mientras se encogía de hombros. Justo entonces, Peter empezaba a despertarse y a frotarse los ojos. Pero ahora mismo, tenemos un problema mayor que resolver.
Dentro del edificio de segundo año, Duke estaba sentado en su escritorio fumando un puro. En su oficina, no era muy fumador, pero cuando estaba bajo mucha presión, se dio cuenta de que tendía a fumar muchos más puros de lo normal. Maldita sea, ese tipo Truderean vuelve. Se dijo Duke. La puerta de la habitación se abrió de golpe y entró uno de los sargentos con un afro en la cabeza y gafas de sol. Se llamaba Rafael y era uno de los profesores de los estudiantes de segundo año. Señor, he traído la lista de nombres que me pidió. Rafael se adelantó y le entregó un palito a Duke. Al colocarlo sobre la mesa, apareció una pantalla digital con los estudiantes. Veamos, parece que tenemos una buena mezcla de habilidades, dijo Duke. ¿Y has comprobado los antecedentes de todos ellos? No habrá quejas de familias importantes si algo sale mal, ¿verdad? Sí, señor. En la parte superior de la lista de nombres, se mostraba la foto de uno de los estudiantes. Era de Peter Chuk. Capítulo 146. El poder de un Ghoul. Era su día libre y, temprano por la mañana, Kim salía para reunirse con Logan. Había dejado a Layla y a Borden para vigilar a Peter. Kim les había dicho que, en algún momento, Peter tendría que comer carne humana. Podría tardar hasta una semana, pero también podría ser mañana. No había forma de saberlo con certeza. También podría ser hoy mismo, pensó Borden. No podemos tener tanta mala suerte, ¿verdad? Esperaba que no fuera así. Por desgracia, las tareas que Kim les había encomendado eran bastante difíciles. No solo tenían que velar por la seguridad de Peter, sino que también tenían que encontrar la manera de conseguir carne humana sin que él se enterara. Vamos, Peter, dijo Borden. Salgamos. ¿Afuera? Preguntó Peter con un tono ligeramente confundido. Bueno, si yo fuera tú, lo primero que querría hacer sería probar mis nuevos poderes. Kim dijo que eres una especie de superhumano, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no echamos un vistazo a lo que puedes hacer ahora? Me parece una gran idea, dijo Layla mientras se balanceaba. Aunque no le gustaba la idea de convertirse en un Ghoul, quizás también tenía su lado bueno. Los tres agarraron algunas cosas y se prepararon para salir. Layla incluso se llevó su equipo de bestia. Muchos estudiantes llevaban consigo sus armas de bestia mientras caminaban por la ciudad, pero algunos decidieron no hacerlo. Principalmente porque, en ese momento, se encontraban en uno de los lugares más seguros del planeta. Sin embargo, desde que los Dalki habían atacado a algunos estudiantes durante la expedición extraplanar, todos parecían estar más nerviosos y siempre listos para la batalla. Justo cuando estaban a punto de salir, Peter se detuvo en la entrada. No te preocupes, dijo Layla. Ni siquiera Kim se quema bajo la luz del sol. Solo se siente débil y perezoso. Además, por si acaso Kim se equivocaba, traje un paraguas. ¿Qué haces? Pensó Peter. Pasaste toda tu vida siendo un debilucho y ahora, quizás, pueda empezar a cambiar. Tras convencerse, Peter cerró los ojos y salió a donde el sol pudiera tocarle la piel. Tal como había dicho Kim, no se sentía más débil que antes. Se sentía igual por dentro que por fuera. Con esta información, una sonrisa se dibujó en el rostro de Peter. Al menos, podía llevar una vida relativamente normal sin tener que esconderse en las sombras todo el tiempo. El grupo caminó hacia el parque y, una vez allí, se adentraron en el bosque. Siguieron el sendero artificial que solía recorrer la gente para caminar, hasta que finalmente lo abandonaron, alejándose del camino habitual. Continuaron caminando hasta que finalmente encontraron una zona tranquila y despejada en el bosque, sin árboles. También oculta a la vista. Este lugar es perfecto. Además, si alguien se acerca, podremos oírlo a tiempo, dijo Borden. ¿Qué deberíamos probar primero? Preguntó Layla. ¿Qué tal la fuerza y la velocidad? Preguntó Borden mientras se acercaba a Layla, extendiéndole la mano. ¿Te importa? Layla miró a Borden. Últimamente, parecía más confiable que antes. Aún así, sentía que estaba un poco loco, pero no podía llamarlo mala persona, al menos no sin pruebas. Bien. Extendió la mano y permitió que Borden copiara sus habilidades. Entonces, ambos levantaron un montón de ramas y palos del suelo. Como la habilidad de Layla era bastante débil, solo podían levantar 2 cada uno, lo que sumaba 4. Esfuérzate por esquivar los palos lo mejor que puedas. Gritó Borden mientras los dos se paraban a unos 5 metros de Peter. Parece que no solo ha mejorado su velocidad, sino también sus reflejos, dijo Borden. Pero, sigue siendo Peter. Peter asintió cuando estuvo listo, y los dos inmediatamente comenzaron a levantar los palos en el aire, con la intención de golpear a Peter. Los palos eran ligeros, lo que permitía a Borden y Layla moverlos con bastante rapidez.
Eran fácilmente tan rápidos como ataques normales, y con 4 de ellos viniendo de diferentes direcciones, era como si 2 personas lucharan contra Peter al mismo tiempo. Para Peter, era la primera vez que se sentía seguro durante un entrenamiento. Era como si pudiera ver los ataques venir hacia él. Cuando le ordenó a su cuerpo que se moviera, este siguió lo que quería hacer, evitando las ramas. Era asombroso, ya que cualquier pensamiento de Peter, su cuerpo reaccionaba y lo hacía, a diferencia de cuando antes no respondía a sus pensamientos contra otras personas. Justo entonces, Borden calculó ambos palos en el momento justo. Cuando uno iba a atacar, si Peter lo esquivaba, el otro llegaría justo a tiempo para golpearlo. Peter echó el cuerpo hacia atrás, esquivando el primer palo. Luego, el segundo, por detrás, le dio justo en la cara, pero aún así logró atraparlo en el aire justo cuando retiraba la cara. Sin embargo, la punta del palo le cortó la mejilla, sacándole una mínima cantidad de sangre. «Oh, lo siento, Peter», gritó Borden mientras los dos corrían hacia él. Pero para cuando lo alcanzaron, la sangre había caído al suelo y el corte que una vez tuvo en la mejilla de Peter ya no estaba. «Parece que la supercuración también se puede comprobar», dijo Borden con una sonrisa. De hecho, se alegraba de que esto hubiera sucedido, porque temía que si probaban la supercuración de otra manera, Peter sentiría más hambre aún más rápido. La siguiente prueba para Peter era su fuerza. Para esta prueba, usaron un simple árbol. Aunque Borden era considerado uno de los estudiantes con mejor condición física para su altura y edad, ni siquiera él sería capaz de dañar un árbol con las manos desnudas. Eso a menos que llevara equipo de bestia o tuviera alguna habilidad que lo ayudara. «¿Entonces quieres que golpee el árbol?», preguntó Peter, observándolo con atención. El árbol era imponente, y su tronco era más grueso que el propio Peter. Con solo imaginarlo, ya podía sentir el dolor en los nudillos. «Adelante», dijo Layla. «Ya sabes que tienes supercuración». «Pero eso no significa que no sienta dolor», dijo Peter. Pero también sentía curiosidad por ver cuánto más fuerte se había vuelto. Se preparó y miró el árbol. Luego, retrayendo el puño, lo blandió hacia afuera. Sin embargo, en el último segundo, intentó contener su poder por miedo a lastimarse. Al chocar contra el árbol, lo hizo en un ángulo extraño, lo que le hizo doblar la muñeca con el impacto. Gritó de dolor. Al ir a echar un vistazo, vieron que una parte del hueso se le había salido y le había atravesado la piel, pero al mismo tiempo, se estaba curando en un instante. Al mirar el árbol, vieron que se había hecho una gran abolladura. No una tan grande como para que el árbol se cayera, sino una que sería imposible para la mayoría de los humanos con las manos desnudas. Una vez que la muñeca de Peter sanó, comenzó a girarla y moverla. Parecía funcionar con normalidad. «Bueno, sabemos que tienes una fuerza anormal, eso seguro, pero creo que hay una clara diferencia entre tú y King», dijo Layla. «¿Qué quieres decir?», preguntó Peter, sin dejar de girar la muñeca, asegurándose de que todo funcionara bien. «Bueno, digamos que si King hiciera lo mismo, aunque no le diera un puñetazo al árbol de lleno, su muñeca probablemente habría estado bien. Creo que es porque su cuerpo es más fuerte que el de un humano normal», explicó Layla. «Mientras que el tuyo, aunque tienes una fuerza increíble, tu cuerpo sigue siendo igual al nuestro, hecho de huesos y carne. Si atacas con toda tu fuerza, probablemente acabes lastimándote, rompiéndote un hueso como te hiciste entonces. Incluso los humanos se rompen los huesos al luchar, así que para ti, con tu fuerza extra, es un poco peor. Vas a tener que aprender a controlarlo». En cuanto Layla terminó de explicar, el reloj de pulsera de Peter empezó a iluminarse. Al mirarlo, vio un mensaje de voz. «Soy el general Duque. Peter Chuk, debe venir a mi oficina en el edificio de segundo año inmediatamente. Tengo algunos asuntos importantes que tratar con usted». En cuanto Borden escuchó el mensaje, ya no hizo falta preguntarle a Peter quién estaba detrás de todo. Ya lo había descubierto. Porque, si no, el jefe de segundo año tendría algo que ver con un estudiante de primero. El único problema ahora era cómo podía enfrentarse al general de una base militar. Capítulo 147. Muérdeme o ámame. Una orden del general era absoluta y un castigo severo esperaba a quienes la desobedecieran. Aunque no había muchas reglas sobre lo que sucedía entre los estudiantes, no se podía decir lo mismo de quienes estaban por encima de ellos. Si rompías las reglas suficientes veces, te llevaban a una mazmorra subterránea. La escuela no podía simplemente expulsarte. Los que entraban casi nunca volvían, y los que volvían, lo hacían como personas diferentes. También corría el rumor de que los estudiantes enviados a la mazmorra volvían sin ninguna habilidad. Por eso, incluso Borden temía enfrentarse a un general de la escuela.
Quizás podría usar el poder de su familia para influir en la decisión militar sobre Duke, pero eso requeriría pruebas y mucho más que un simple testimonio de Peter. Así que el grupo no tuvo más remedio que seguir la orden de Duke. ¿Qué hago?, preguntó Peter mientras regresaba a la base militar con los otros dos. Los seguiremos hasta donde podamos, pero si te ven con nosotros pensarán que ya no estás de su lado. Simplemente acepta lo que te pidan por ahora y lo resolveremos más tarde, dijo Borden. Justo entonces, cuando estaban a punto de salir del bosque, Borden sugirió que Peter se adelantara mientras lo seguían por detrás. Debían tener mucho cuidado por si acaso, pero antes de que Peter saliera del bosque, Borden le dijo unas palabras. Peter, esta vez me arriesgo contigo. No sé por qué, pero Kim parece confiar plenamente en ti, y aunque te haya perdonado, no significa que confíe en ti. Todavía no, o quizás nunca. Layla le dio un codazo a Borden en las costillas. Dale un respiro, susurró. Pasó por una experiencia cercana a la muerte, y ahora le acaban de decir que es un Gour. No tienes que decir en voz alta lo que ya sabe. Le dedicó a Peter una sonrisa alentadora. Sin embargo, Borden hablaba en serio. Seguía viendo a Peter como una carga y, de no ser por Kim, ya se habría deshecho de él. Finalmente llegaron al edificio de segundo año, ubicado al este de la escuela. A partir de ese momento, Borden y Layla ya no pudieron seguirlos, pues había estudiantes de segundo año justo afuera, y no tenían una buena razón. Aún así, Peter logró pasar de largo junto a los dos estudiantes de segundo año, como lo esperaban, pero Borden y Layla sabían que no podrían porque los detendrían. Peter entró al edificio y entró en la oficina de Duke. Por favor, ven y siéntate, Peter, dijo Duke mientras cerraba la puerta tras él, antes de recostarse en su asiento. Parece que no hemos podido hablar desde la última tarea que te asigné. Duke se metió debajo de su escritorio, sacó varios libros y los colocó sobre la mesa. Había 3 libros de habilidades terrestres, numerados del 2 al 4. Aunque las cosas no salieron según lo planeado, cumpliste con tu parte del trato, y no quiero parecer alguien que no cumple sus promesas, dijo sonriendo. Si Peter no lo notó antes, definitivamente podía notarlo ahora. Había algo siniestro en la sonrisa de Duke. ¿Por qué se esforzaba tanto en deshacerse de Borden desde el principio?, pensó Peter. ¿No están todos del mismo lado para luchar contra los Dalki? Pero Peter recordó las palabras de Borden y cogió los libros. Gracias, señor. ¿Hay algo más que quiera que haga?, preguntó Peter. Tenemos una visita la semana que viene y necesito que aprendas la habilidad de la tierra hasta el nivel 4. Por eso también te di los libros 2 y 3. Te será más fácil aprender las habilidades rápidamente si las haces paso a paso. En un par de semanas, vuelve e infórmate. Puedes retirarte. Peter se inclinó ante el general antes de salir de la habitación. Parece que he conseguido convertir a otro. Al final, todos quieren estar en la cima, pensó el duque. Al salir de la habitación, Peter vio a Earl esperando afuera a que lo llamaran. ¿Qué estás mirando, perro?, espetó. Earl aún no se había recuperado de lo que Borden le había hecho antes de la salida, y como era más débil que Borden, no podía desquitarse con él. Así que decidió desquitarse con Peter. Al oír esas palabras y volver a ver a Earl, imágenes repentinas comenzaron a aparecer en su cabeza, imágenes desagradables, muy desagradables. Oye, ya sé. ¿Por qué no me esperas afuera después de esto? Los chicos y yo tenemos una sorpresita para ti, dijo Earl. Lo que tú digas, Earl, respondió Peter, sonriendo disimuladamente. Mientras Peter caminaba por el pasillo hacia la salida trasera de la escuela, no pudo reprimir la sonrisa que se dibujó de repente en su rostro. Te estaré esperando, ¿de acuerdo? Mientras los demás estaban ocupados en sus cosas, Erin finalmente se calmó. Recordó y tuvo que admitir que, aunque Kim hubiera ocultado sus poderes al final, les hubiera salvado la vida de los Dalki, no podía seguir molesta por no haber llegado primero. Al recordar la imagen de los Dalki, su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Cálmate, Erin, respira hondo, pensó para sí misma. Había recuperado la compostura, pero ahora empezaba a pensar un poco más en Kim. ¿Qué era realmente un vampiro? Aunque Layla se había esforzado por explicárselo, no era algo que pudiera comprender. No parecía una habilidad, sino más bien una especie completamente diferente. Pero lo más extraño era qué especie podía sobrevivir solo con la sangre de humanos. Quizás pueda pensar en ellos como mosquitos humanoides. Sí, eso suena bien. Son mosquitos humanoides, pensó Erin para convencerse. Si no hubiera humanos, ¿cómo sobrevivirían los vampiros y qué le pasaría a Kim si no conseguía sangre?
Aunque no le importaba mantener la identidad de Kim en secreto, le preocupaba cubrirse las espaldas y sentía curiosidad por ver cuán peligroso era realmente ese asunto de los vampiros. Finalmente, eso la llevó a la biblioteca. Al principio, Erin recorrió la sección de no ficción para ver si encontraba algo, pero no encontró nada. No había vampiros y, para empezar, no parecía haber nada que los describiera. Si no figuraba en los registros oficiales, poco a poco empezaba a entender por qué todos querían que lo mantuviera en secreto. Esto la dejó sin más opción que dirigirse a la sección de ficción y, casi al instante, encontró varias novelas sobre vampiros. Pero solo con ver las portadas, le resultó muy difícil distinguir qué eran los vampiros. Vampiro. La última sangre muérdeme o ámame. Más grueso que la sangre. Algunas portadas incluso parecían mostrar hombres en poses sugerentes, mientras que otros libros presentaban a los vampiros como asesinos despiadados. Pero lo único que todos tenían en común era el tema de la sangre. Erin decidió coger uno de los libros al azar. Cogió el libro titulado Muérdeme o ámame. Se quedó allí en el pasillo y empezó a leerlo, pero antes de darse cuenta, no pudo soltarlo. Dios mío. ¿Qué están haciendo? Con solo leer la novela, su cara se puso roja. Entonces, ¿te interesan los vampiros? La voz de un chico dijo desde su izquierda. Al girar la cabeza para ver quién era, vio a un estudiante, uno con el que no se había topado antes, o tal vez sí. Erin tenía la mala costumbre de recordar solo a las personas que le importaban. Pero al mirar a este chico, tuvo la sensación de que si lo hubiera visto, lo habría recordado, como si algo la atrajera hacia él. No esperaba ver a una chica tan guapa como tú aquí, dijo el chico mientras se echaba hacia atrás el pelo negro. Me llamo Fex. Mucho gusto. Capítulo 148. Un problema. Afuera del edificio de segundo año, en el campo abierto, Layla y Borden seguían esperando pacientemente. Peter había entrado hacía un rato, pero ahora empezaban a preguntarse por qué tardaba tanto. ¿Crees que le habrá pasado algo? Layla preguntó, mirando a los dos alumnos de segundo año que estaban justo afuera del edificio, como si fueran perros guardianes. No estoy segura. No parece de los que mienten bien, respondió Borden a su pregunta. Aunque sí nos engañó a Kim y a mí antes, sin que nos diésemos cuenta. ¿Podrías dejar de ser tan irritante? Se está volviendo molesto, dijo Layla, harta de que Borden pareciera menospreciar a Peter cada vez que hablaban de él. Ahora mismo, todos intentamos ayudarnos. Así es como debería ser. Así es como debería haber sido este mundo antes de que llegaran los poderes y lo cambiaran todo. Borden notó que parecía haber algún tipo de dolor detrás de las palabras de Layla. Por otra parte, era normal que la gente de clase baja estuviera descontenta con el sistema actual. Antes de la guerra con los Dalki, todos tenían voz de alguna manera. Tenían derecho a votar y la oportunidad de cambiar las cosas. Pero después de la guerra, todo cambió. Ahora, si pertenecías a una clase baja, a quienes ostentan el poder no les importa lo que pienses. No son los poderes en sí los que tienen la culpa, respondió Borden. Son los de arriba, quienes crearon el sistema actual, los que tienen la culpa. Finalmente, ambos sintieron que habían esperado demasiado. Llegaron a la conclusión de que era improbable que Peter saliera pronto. Presentían que algo podría haber sucedido. Con eso en mente, decidieron dejar de esperar en la entrada y comenzaron a dirigirse a la parte de atrás. No había ninguna entrada para acceder a la escuela por detrás, ya que el edificio de segundo año estaba junto a los muros de la escuela, que rodeaban todo el campamento militar. Pero quizás podrían encontrar otra entrada, ya sea escalando algunas paredes o por otros medios. Ambos debían tener cuidado de no ser vistos mientras se escabullían, así que usarían las habilidades de Layla para asegurarse. Al llegar a la parte trasera del edificio, vieron a otro estudiante haciendo guardia. Usando los poderes de Layla, ambos levantaron un par de piedras y las lanzaron para distraer al estudiante. ¿Estás lista?, preguntó Layla con una sonrisa. Al darse cuenta de la cara que ponía, se detuvo en seco. No podía creer que se estuviera divirtiendo escabulléndose y causando problemas. Y precisamente con Borden. Como pensaba, te ves un poco linda cuando sonríes, respondió Borden. Peter esperaba pacientemente fuera del lugar que había sugerido. Mientras esperaba, Peter empezó a mirar a su alrededor. Como no había salidas, no había muchos estudiantes moviéndose por allí. También había una pared sencilla, pero era casi imposible escalarla a menos que alguien tuviera alguna habilidad. Mientras Peter seguía mirando la pared, se preguntaba si él, en su estado actual, podría hacer algo así. Pero justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, oyó una voz a sus espaldas.
Oye, Oye, Peter. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Dijo Earl, acercándose antes de añadir. Últimamente, Duke me ha estado culpando de todos los intentos fallidos contra Borden, así que no he recibido ninguna recompensa. ¿Cómo vas a solucionar eso? Mientras se acercaba a Peter, Earl miró lo que tenía en sus manos. Los libros de habilidades de tierra de nivel 2, 3 y 4. Aunque Earl ya era un usuario de tierra de nivel 4 y no necesitaba los libros, siempre podía venderlos en el mercado para ganar dinero. Dámelos, pedazo de mierda, dijo Earl mientras le daba una bofetada a Peter, dejándole una marca roja. La verdad era que a Earl no le importaban los libros. Y si los pedía, probablemente Peter se los daría. Solo quería desahogar sus frustraciones reprimidas con alguien, y Peter era el objetivo perfecto. Hace apenas unos momentos, Duke no le había dado ninguna recompensa por sus esfuerzos, a diferencia de lo que había prometido. ¿Fracasó en su tarea? Reflexionó Earl. En absoluto. Logró convencer a Peter de que empujara a su amigo, tal como le habían pedido. Con eso en mente, ¿por qué no lo recompensaban? Además, después de todo lo que había pasado, Erin lo había golpeado. Poco después, sus amigos lo abandonaron, diciendo que ya no querían ayudarlo. Para ellos, era demasiado peligroso y no querían que Erin también los lastimara. Más tarde, Borden lo castigó aún más. Seguía sin poder dormir después de lo que Borden le había hecho. Peter miró la marca en su rostro. Normalmente, en una situación como esta, le temblaban las manos. Antes, estaba tan destrozado mentalmente que incluso Earl al levantar las manos lo hacía estremecer, pero hoy no. Algo se sentía diferente. Después de que las escenas del cuello de Earl siendo arrancado aparecieran en su mente, pensamientos extraños comenzaron a aflorar en su mente. ¿Y si pudiera hacerlo realidad? Pensó Peter. Earl entonces procedió a patear a Peter en el estómago antes de agarrarlo por el cuello y tirarlo al suelo. Peter estaba ahora en un espacio entre dos edificios, concretamente el de segundo año y uno de los almacenes. Era un lugar bastante oscuro, y a menos que alguien los buscara a propósito por detrás, nadie lo descubriría. Bueno, entonces. ¿No es este un lugar tranquilo para que los dos sigamos con nuestros asuntos de siempre? Preguntó Earl con una sonrisa. Peter se levantó y respondió con una sonrisa. Sí, lo es. Tras distraer a los estudiantes que estaban al lado del edificio con las piedras flotantes, lograron avanzar poco a poco hacia la parte trasera del edificio de segundo año sin ser vistos. Cuando llegaron, no vieron nada. Estaba completamente vacío, no había nada, incluso las ventanas que vieron eran demasiado altas para que pudieran subir. Vamos. Sigamos buscando, dijo Layla. Debe haber alguna forma de entrar a la escuela. Miraron a su alrededor, pero por desgracia no encontraron nada, hasta que Borden divisó un pequeño callejón justo entre el edificio de segundo año y el almacén. Quizás haya una tubería o algo que podamos usar para subir a las ventanas. Han estado viendo demasiadas películas de artes marciales, dijo Layla. Aún así, decidieron echar un vistazo ahora que estaban allí. Ya habían llegado hasta allí, y lo mínimo que podían hacer era intentarlo todo antes de rendirse. Mientras se dirigían al espacio entre los dos edificios, empezaron a oír ruidos extraños. Se oían crujidos y sorbos, como si un perro salvaje estuviera devorando su comida. Finalmente, doblaron la esquina y vieron a Peter allí. Sin embargo, no estaba solo. Tenía las manos y la boca cubiertas de sangre, mientras que un cadáver con uniforme de estudiante yacía frente a él. El cuerpo del estudiante tenía partes de las extremidades arrancadas, también se veían algunos huesos con pequeños trozos de carne aún adheridos, y parecía como si alguien hubiera arrancado la carne del hueso con avidez. ¿Peter? Preguntó Layla. ¿Qué has hecho? Capítulo 149. Dispositivo extraño. Los dormitorios VIP del edificio de primer año estaban en el tercer piso. Kim había decidido ir allí para encontrarse con alguien. Ese alguien era, por supuesto, Logan, ya que era el único VIP que Kim conocía. Aunque no estaba seguro de si Logan podría ayudarlo. El plan de Kim era usar los cristales de lagarto alado para crear algún tipo de disfraz o traje que le cubriera todo el cuerpo. Necesitaba un material flexible que lo envolviera, pero también que fuera lo suficientemente resistente como para sobrevivir en una pelea. Le fue bastante fácil encontrar un traje negro que le cubriera todo el cuerpo y le ayudara a protegerse de la luz solar. El problema era que en cuanto Kim recibiera un golpe y el traje se rasgara, él solo debilitaría de nuevo. Por eso, cuando se enteró de la capa de Sam a través del juego de realidad virtual, se le ocurrió una idea.
Ahora que tenía los materiales, el único problema que le quedaba era crear un traje con ellos. La mayoría de los herreros y sastres tenían un plano que seguían. Estos planos especificaban las técnicas utilizadas y los materiales que debían mezclarse para crear armas y armaduras. Pero como Qin pedía algo que no se había hecho antes, tendría que pedirle a un diseñador experto que le hiciera uno a medida. Esto sería muy costoso e incluso si vendiera todos los cristales y usara los que tenía en la mano, no tendría suficiente para pagarlo. Esto lo llevó a Logan. Vio cuántas cosas locas Logan parecía crear para sí mismo en su habitación. Pensó que tal vez él podría tener una idea o, si no, podría presentarle a alguien que pudiera hacerlo a un precio más bajo. Al principio, Qin llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Era extraño, porque durante la semana que Qin entrenó con la máquina de Logan, no lo había visto salir de la habitación ni una sola vez. Al intentar empujar la puerta, se sorprendió al ver que no estaba bien cerrada. ¿Hola? Preguntó Qin mientras entraba sigilosamente en la habitación. Justo al otro lado de la habitación, vio a Logan en su silla. Tenía una especie de guante metálico en la mano derecha, mientras que unas gafas gigantes parecían estar flotando sobre sus ojos. Oh, estaba ocupado como siempre, pensó Qin. Entonces empezó a mirar a su alrededor, todos los aparatos que lo rodeaban. Sabía que cuando Logan estaba concentrado, hiciera lo que hiciera, no conseguiría su atención. Así que lo mejor era esperar a que terminara. Mientras caminaba por la habitación, Qin siguió mirando todos los dispositivos de almacenamiento y, siempre que encontraba algo interesante, podía usar su habilidad de inspección. Lo que notó fue que el sistema no parecía tener ni idea de qué eran algunos de los dispositivos. Mientras que para otros, daba descripciones básicas, como los materiales de los que estaban hechos. Para los demás, simplemente mostraba una línea de... Estos eran objetos que Logan había creado de forma única y que no existían en el mundo. Pero había algo que todos tenían en común, el nombre del creador, Logan Neeson. Pero mientras Qin miraba a su alrededor, vio un extraño objeto circular en uno de los estantes. Destacaba en comparación con el resto porque la mayoría de las cosas en la habitación parecían estar cubiertas de polvo, pero esta no. Era un dispositivo cuadrado, no más grande que una computadora portátil, y en la parte superior parecía tener algún tipo de pantalla digital. Inspeccionar un dispositivo de portal de retorno. Al introducir el código de acceso correcto, te devolverá al destino preestablecido creador. Richard Enokin se acercó para observar más de cerca. Parecía ser el único objeto que no había sido creado por Logan y, además, era un teletransportador. Pero era uno que nunca había visto. Los teletransportadores de portal que llevaban eran dispositivos bastante grandes, pero este era pequeño y compacto, como si la tecnología estuviera adelantada a su tiempo. Qin extendió la mano para agarrarlo, pero justo entonces una voz le habló desde atrás. Oye, si quieres que te vuelen los dedos, adelante, sigue adelante y tócalo, dijo Logan con sarcasmo. Su asiento estaba girado y miraba fijamente a Qin. Por otra parte, me encantaría ver qué habilidad es más fuerte, la mía o la tuya. Continuó. Lo siento, dijo Qin mientras retiraba la mano. Parece bastante interesante. ¿Qué es exactamente? Cuando Qin terminó de hablar, el guante robótico que Logan llevaba en una de sus manos empezó a romperse. Pareció romperse en pedazos más pequeños hasta que parecieron pequeños bichos. Entonces los bichos se acercaron a Qin, agarraron el estuche y se lo llevaron a Logan. Esta cosa ha sido la pesadilla de mi vida y la de mi familia, dijo Logan, mirando a su alrededor. Como saben, mi familia es de los originales y ocultó sus habilidades al mundo. Antes de que comenzara la guerra, eran investigadores que trabajaban en privado para diferentes corporaciones. A veces incluso para gobiernos, ejércitos y todo tipo de empresas. En fin, en uno de sus viajes, hace unos 50 años, descubrieron este dispositivo. En aquel entonces nadie sabía qué era y parecía que nuestra habilidad tampoco funcionaba. Por supuesto, mi familia intentó investigarlo y, finalmente, cuando descubrimos la tecnología Dalki, encontramos similitudes entre esta y la tecnología Dalki. Parece ser algún tipo de teletransportador. Pero la pregunta es, ¿por qué la tecnología Dalki existiría en la Tierra antes de que ellos llegaran? Eso nos trae aún más preguntas. ¿Por qué nos atacaron los Dalki? Ya estaban aquí. ¿Pero acaso nunca supimos de ello? Escuchar todas estas preguntas hacía que Qin se lo pensara. Quizás Logan había dado en el clavo antes de dar por hecho todo lo que el gobierno le había dicho. Sabía que ocultaban cosas, los gobiernos siempre lo hacían, pero al igual que su sistema vampírico, estaban ocultando secretos aún mayores al público.
En fin, dijo Logan. No es que espere que sepas ninguna de estas respuestas. Lo único que sabemos es que quien quiera que haya creado un teletransportador compacto como este es un genio. Ay, cómo me gustaría poder conocerlo algún día. Espera, ¿qué dijiste? Respondió Kim. ¿Dijiste que no sabes quién lo creó? Claro que no. Si lo supiera, mi familia y yo lo habríamos estado persiguiendo durante generaciones. Esto hizo que Kim se hundiera aún más en sus pensamientos. Richard Eno era un científico muy conocido, quien descubrió no solo el poder de los cristales de bestia, sino también el funcionamiento de los portales Dalki. ¿Podría haberlo sabido todo desde siempre? Sin embargo, ahora mismo, este era un problema demasiado grande para resolver, especialmente para alguien como él. Era solo una persona en todo esto y tenía sus propios problemas que resolver. En fin, dijo Logan. ¿Para qué me visitaste? ¿Querías volver a jugar? En realidad, dijo Kim. Me preguntaba si podrías ayudarme a hacerme un traje. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 150. Máscara especial. Kim le había explicado a Logan los detalles del traje que quería. Le explicó cómo debía fabricarse con los cristales que había obtenido y cómo debía cubrirlo completamente de pies a cabeza, asegurándose de que la luz del sol no lo tocara. Al principio, Logan tenía buenas noticias para Kim. Bueno, parece que has venido a la persona indicada, dijo Logan. Puedo diseñarte uno yo mismo. ¿En serio? Preguntó Kim sorprendido. Por supuesto, será más fácil que hacer algunos de mis otros artilugios, ya que la mayoría funcionan con cristales de bestia. Sé cómo manejarlos. El proceso de fusión que estoy usando también es único, dijo sonriendo. Logan estaba claramente orgulloso de su trabajo, y Kim lo notaba. Siempre que venía a entrenarse, solía elogiar sus inventos, aunque algunos le parecieran inútiles o un poco extravagantes. Gracias a esto, Logan empezó a tener más que solo un interés profesional en Kim, también empezó a apreciarlo más como amigo. Sin embargo, como con todo, había un pequeño problema. ¿Qué hay de respirar y ver? Preguntó Logan. Si vas a estar cubierto de pies a cabeza, no podrás respirar. A juzgar por la capa que describiste, el material no será transpirable, y si te cubres los ojos tampoco podrás ver nada. Puedo colocar una pantalla sensorial frente a tus ojos. Funcionará como el juego de realidad virtual y te permitirá ver el exterior, pero eso no resuelve el problema de que no podrás respirar. Kim entonces empezó a mirar alrededor de la habitación mientras intentaba pensar en una idea. Parecía que crear este traje no iba a ser tan fácil como pensaba. Procedió a ver una pequeña figura, con una especie de máscara de gas, en la esquina de la habitación. Le recordó la máscara que usó por primera vez cuando salió de caza. ¿Podríamos crear algo así? Quizás si le ponemos unos tubos que sobresalgan de un lado o algo así, aún pueda respirar. Sí, eso podría funcionar, pero definitivamente no ganarás puntos en el departamento de moda, respondió Logan. Ah, y una cosa más. Si pudiéramos hacer que la máscara se abriera y cerrara, sería genial, ya sabes, por si acaso quiero comer algo rápido mientras estoy de viaje, dijo Kim sonriendo. Entonces los dos se sentaron juntos. Los cristales se colocaron en un recipiente aparentemente especial mientras se fundían. De los 39 cristales obtenidos, Logan había dicho que solo necesitarían 30, dejando el resto para Kim. Kim se había ofrecido a pagar el proceso, o incluso a darle los cristales restantes a Logan, pero este seguía negándose. Afirmaba que podía ganar en un minuto la cantidad de dinero necesaria para crear tal cosa, así que no había ninguna pérdida por su parte. Sobre el escritorio de Logan, se colocó una gran lámina de metal. Logan puso la mano sobre la lámina y cerró los ojos. Al igual que con el guantelete, el metal comenzó a descomponerse y a moverse, transformándose de nuevo en pequeños bichos metálicos. Los bichos metálicos comenzaron a formar una figura humana hasta que moldearon algo que se parecía vagamente a Kim. Ambos continuaron con el proceso de diseño, modificando el aspecto del modelo de metal. Cada vez que Kim daba una sugerencia, los robots se movían en su lugar. No se podía hacer mucho con el traje. Tenía que ser negro y ceñido. Sin embargo, la máscara se podía modificar considerablemente. Al usar el traje y la máscara, Kim quería infundir miedo en los corazones de sus oponentes. Quería algo que pareciera aterrador. Pasaron por varios diseños hasta que finalmente lo lograron. Poco después, Logan se puso manos a la obra. Los cristales de bestia que estaban en el contenedor se habían licuado, y ahora Logan se había puesto de nuevo su guante de herramientas. Se dirigió a su banco de trabajo y comenzó a trabajar de inmediato.
Escuchar cada detalle y pensar tanto al mismo tiempo estaba empezando a cansar a Kim. Finalmente se quedó dormido en el escritorio. Después de un rato, Logan le dio un codazo al joven para que despertara. Oye, despierta, dormilón, dijo Logan. Ya está hecho. Al abrir los ojos, Kim se encontró con una réplica metálica de tamaño natural. Tenía la misma altura y las mismas proporciones corporales que él. Aunque no tenía ninguno de sus rasgos faciales. Pero la gran diferencia entre la creación y él era que llevaba el traje y la máscara que habían diseñado juntos. Es increíble, dijo Kim mientras se acercaba y comenzaba a acariciar la réplica. El traje negro era ceñido, pero tenía un patrón de escamas como el de una serpiente por toda su superficie. Sin embargo, Logan le había añadido algunos toques de diseño que Kim no había pedido. ¿Te gustan los añadidos que hice?, preguntó Logan. En los antebrazos, hasta el hombro, se veían 3 marcas rojas como garras a ambos lados. Aunque se veía bien, Kim esperaba que el traje fuera completamente negro. Si también lo hubiera usado de noche, probablemente lo habrían visto. Sin embargo, al ver las bolsas de Logan y su rostro cansado, le resultó difícil decir que no. Es genial, respondió Kim. Aún así, lo que más le pareció a Kim fue la máscara. Estaba hecha de un material metálico que cubría el traje negro. Cubría la boca hasta la parte superior de la nariz. En el exterior, junto a las mejillas, se veían 2 cuadrados que sobresalían ligeramente. Sobre la boca, sobresalía un patrón de dientes. Los dientes estaban moldeados hacia afuera para parecer más realistas, como los de una bestia. No estaba pintado por fuera y, al abrirlo, parecía como si una gran bestia estuviera a punto de atraparte entre sus fauces. Ahora, debo advertirte. Aunque se usaron metales caros para hacer esto, tiene un límite de resistencia, explicó Logan. Después de todo, solo eran cristales básicos. Será eficaz contra armas intermedias, pero cualquier cosa más fuerte que eso y será cortada. Kim se aseguró de tomar nota de eso, ya que sería lo mismo al enfrentarse a bestias. Si luchaba durante el día, se aseguraría de elegir a sus oponentes. Aunque de repente, el cuerpo de Kim comenzó a sentir una extraña sensación. Era una sensación similar a la de consumir sangre, solo que un poco diferente. Sus ojos comenzaron a brillar de nuevo, un extraño poder recorrió su cuerpo. ¿Qué demonios está pasando?, pensó Kim. Oye, ¿estás bien?, dijo Logan. ¿Necesitas que busque un médico o algo? Al pararse frente a Kim, Logan vio cómo el color de sus ojos cambiaba, e incluso Logan retrocedió un poco. Al mismo tiempo, pequeños insectos metálicos comenzaron a acercarse y a construir un traje metálico sobre su cuerpo. Finalmente, los insectos formaron un traje metálico que parecía el de un pequeño robot, solo que sin las piezas toscas y con una forma más parecida a la de un humano. Todas estas fueron precauciones que Logan tomó, por si acaso Kim perdía el control. Pero entonces, la sensación se apagó y sus ojos volvieron a la normalidad, pero apareció un mensaje. ¿Un familiar se ha vuelto más fuerte? ¿Qué es esto?, dijo Kim. ¿Tiene algo que ver con Peter? Entonces, un pensamiento aterrador lo asaltó.